clase anterior vimos lo que es el reglamento. Comenzamos a ver los elementos y la definición de este para saber dónde lo íbamos a encontrar y la función que suele tener. El día de hoy vamos a ver algunas características que vamos a encontrar en la estructura de este documento. Pero para empezar con eso, vamos primero a ver lo que es la definición de un reglamento. ¿Qué nos dice la definición? Simple. Los reglamentos son documentos que especifican normas para regular las actividades de los miembros de una comunidad. Su función consiste en sentar las bases para la convivencia, además de prevenir posibles conflictos. Y aquí viene algo importante. Nos menciona que generalmente se caracteriza por los siguientes elementos. ¿Cuáles son? Número 1. Contener una lista de normas o preceptos de carácter obligatorio. Número 2. Incluir derechos y obligaciones. Número 3. Responder a un tiempo y a un contexto. Y número 4. Contemplar sanciones para quienes incumplan con estas normas. Ahora, ¿por qué dije que esta parte era importante? Simple, porque hay una palabrita interesante que es generalmente. ¿Qué significa generalmente? Que no siempre van todos estos elementos juntos. Quizás en algún reglamento no le pusieron las sanciones o no van a encontrar derechos y obligaciones, pero lo que sí van a encontrar en todos los reglamentos son las normas que deben de seguir, porque si no, no sería reglamento. Eso siempre lo van a hallar. Ahora, en la clase del día de hoy vamos a ver estos elementos que acabamos de mencionar y vamos a ir analizando y definiendo cada uno de ellos para que le entiendan más fácil a este documento tan sencillo, pero a la vez tan útil, porque prácticamente su función o de lo que haga bien el reglamento depende todo el orden y las normas que hay, pues en todos lados, prácticamente en todos lados. Ahora, vamos a comenzar primero los derechos y las obligaciones. Con eso vamos a comenzar en esta ocasión. Ahora, de este lado, creo que fue los derechos, aquí van a ir saliendo la función real de un derecho. ¿Qué cosa es un derecho? Simple. Un derecho es algo que obtenemos por el simple hecho de pertenecer a un grupo en especial. ¿A qué me refiero? Hay derechos por ser niño, derechos por ser estudiante, derechos por ser ciudadano. Estos derechos nosotros ya los ganamos, o estos beneficios, llamémosle así, ya los obtuvimos por el simple hecho de estar ahí, o de haber nacido ahí, o de ser parte de esa comunidad. Así de sencillo. No hay más a dónde irle. Pero, como todos sabemos, no te dan nada de gratis. En ningún lugar te van a dar algo gratis prácticamente. Es dando y dando. ¿Cuál es el pago que tenemos que hacer por estos derechos? Sencillo. Las obligaciones. Las obligaciones es todo lo que nosotros tenemos que dar para que podamos ser acreedores a los derechos como tal. ¿Cuáles serían nuestras obligaciones? Sencillo. Quiero tener derecho, digamos en casa con la familia y con todos. Quiero tener derecho a poder salir un rato a jugar con mis amigos. Simple. Cumple con tus obligaciones. ¿Cuáles serían? Ayudar a limpiar la casa, ayudar a limpiar los trastes, ayudar en las labores del hogar, etc. Esas son algunas de las obligaciones que tenemos y las tenemos en todos lados. Igual en la escuela. ¿Quieres tener derechos en la escuela? Por ejemplo, tener el sano momento de esparcimiento en el receso. Simple. Cumple con algunas de las obligaciones de la escuela. ¿Cuáles serían? Número 1, ir a la escuela. No vaya a ser que a medio camino se les atravesó algo y se van por otro lado. Esa sería la primera obligación real. Número 2, tener una correcta conducta. ¿Por qué? Porque si no tienen una conducta adecuada, en la escuela van a tener que hablarle a sus papás y se va a hacer un asunto peculiar. ¿Por qué? Porque habrán estado sancionados. Ahora, eso en general son derechos y obligaciones. Recordemos y repasemos. Los derechos son aquellos
que tenemos por pertenecer a un grupo, o por vivir en un lugar, o por formar parte de. Simplemente por eso ya somos acreedores a un derecho. Por ejemplo, los derechos de todo ser humano. Por el simple hecho de ser una persona o de ser humano, tenemos lo que se conoce y que hay hasta una institución que se encarga de cuidar eso, que es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Por el simple hecho de haber nacido como humano. Las obligaciones es todo aquello que tenemos que cumplir para poder ser o para poder ganar estos derechos como tal. Muy bien, continuamos con otro punto. ¿Cuál sería? El siguiente punto que venía era responder a un tiempo y a un contexto determinado. ¿Qué significa esto? Simple. Los reglamentos no aplican para todos lados. ¿A qué me refiero? Un reglamento de fútbol solo va a aplicar ahí. No lo van a tratar de meter en un partido de básquetbol porque no va a funcionar. A eso se refiere que responden a un tiempo y a un contexto. Contexto se refiere al lugar. Hay reglamentos que solo aplican en determinado lugar y no aplican en otros lados. Hay derechos que solamente en un lugar van a encontrar y no en otras partes. A eso se refiere con el hecho de que un reglamento va en un lugar determinado y en un tiempo determinado. ¿Por qué? Porque también, un ejemplo en la escuela, los derechos y obligaciones que pueden tener en la institución o un reglamento que funcione en una escuela, pues solo va a funcionar en el tiempo que vas a estar en la escuela. Una vez que salgas de la institución, pues ya no viene al caso el reglamento, porque tendrás otras normas que seguir. A eso se refiere. Espero que ese punto haya quedado, pues, claro. Vámonos al siguiente. Ahora, ¿cuál es el siguiente? Simple. Este es el más bonito. Y es el más bonito porque, ¿cómo decirlo? Si se portan mal en su casa, no les va nada bien, me imagino. Si hacen algo mal, no los van a felicitar. Ese es el punto de las sanciones. Todas las sanciones, dicho de una forma más simple, son como si fueran castigos. Llegaste tarde, se te regaña. Te portaste mal, te quitan algo. No hiciste la tarea, tienes baja calificación. ¿Se dan cuenta en tu casa de que saliste mal en la escuela? Pues no creo que les vaya muy bien. Ese es el punto de las sanciones. Una sanción es cuando alguien no cumple el reglamento. Así de sencillo. Tenías como regla echarle ganas en la escuela y no lo hiciste, llevas. A eso son las sanciones. En la escuela, por ejemplo, te portaste mal, a veces un reporte o informarle a tus papás. Y lógicamente hay ocasiones en las que no quieren ni siquiera que se les diga a sus papás. Entonces, ¿para qué se portan mal? Empecemos por ahí. Pero ese es el punto de las sanciones. Espero que hayan quedado claros estos puntos. Los volvamos a aparecer aquí. Van a estar lo que son derechos, obligaciones, responden a un contexto y, por último, lo que es, no sé por dónde va a salir, las sanciones. Todos estos elementos tienen una función que complementan al reglamento, pero, como lo dije al inicio, no necesariamente los van a encontrar siempre en ese documento. El único que siempre va a aparecer independientemente de cualquier cosa es o son las normas que todo reglamento debe tener. Si no, no sería reglamento. Muy bien. Espero que hasta acá vamos a ir dejando lo que es el reglamento. Esté quedando claro esto. Ya vimos casi todos los elementos importantes, ya vimos las características centrales. Ya no hay mucho más que explicar, es un tema relativamente sencillo. Algunas cosas que sí son algo más complejas, pues lógicamente no lo vamos a poder explicar de esta forma. Tendremos que hacer o esperar el momento adecuado en el que ya podamos estar todos de nueva cuenta en la escuela para poder ver estos elementos, porque no únicamente van a servir en reglamento, para poderlos ver de manera ya más completa, lo que son los tiempos verbales, todo con la finalidad de que quede mejor aprendido este tema y reforzar el aprendizaje que tenemos hasta el momento. Bueno, muchachos, vamos a dejarlo hasta acá. Nos vemos